Y sí, volvemos a las entrevistas pactadas para enviar mensajitos por aquí y mensajitos por allá. Jorge Rodríguez, ese que absolutamente todos nosotros conocemos perfectamente, queriendo vender la burra para el país de España. Quien no lo conozca, que lo compre, ¿verdad? Y adivine qué, más de uno lo compró. Muchísimo que comentar sobre esto. Y conoce cuáles son las 8 claves de la hoja de ruta para la transición. Ya te las voy a contar, al menos las que la plataforma unitaria propone, y yo quisiera saber también qué piensa usted. El presidente Donald Trump evalúa reanudar ataques contra Irán tras el fracaso de las conversaciones. Lo hablábamos en el programa de ayer. Y los sondeos en boca de urna sitúan a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. No se pierda el pequeño inciso, el pequeño análisis que vamos a hacer de Perú. Así que quédate, porque este es el mapa informativo de las últimas horas y te lo voy a contar hoy, lunes 13 de abril de 2026. Como siempre, tu servidor Augusto Navarro en tu espacio que se llama Apolítico. Como siempre te digo, marca ese like en el video de una vez, comenzandito, para que este video llegue a más personas y así evitar que la gente siga persiguiendo las migajas como Hansel y Gretel. Y ya te voy a explicar por qué te lo digo. Comenzamos. La reciente presentación del Plan de Estabilización, Recuperación y Elecciones, pero por parte de la Plataforma Unitaria Democrática el día de ayer, deja un sabor, yo diría que agridulce. Por un lado, reafirma ese compromiso que existe en la coalición con la ruta democrática. Bien, una ruta respaldada por la visión de María Corina Machado, quien acertadamente señala que solo la legitimidad institucional nos puede traer el Estado de Derecho y las inversiones que necesita el país y que las necesita desesperadamente. Bien por ahí. Por el otro, la propuesta o la puesta en escena expone una preocupante desconexión, y lo decíamos en el video antes de este evento, entre la retórica opositora y los tiempos políticos y la cruda realpolitik de los aliados internacionales. El escenario geopolítico ha cambiado drásticamente en los últimos 3 meses. Lo dominamos todos. Tras la intervención militar del 3 de enero, la gloriosa, la administración de Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han marcado esa pauta que la oposición venezolana parece no terminar de descifrar. Washington ha priorizado el pragmatismo económico, punto, centrándose en ese andamiaje legal para los negocios petroleros y para los negocios mineros, y ha establecido una interlocución directa con el chavismo, pragmática al igual que inmoral. Mientras tanto, la oposición, que debía ser el eje central de la transición, ha sido sin querer relegada, entre comillas, a exigir un asiento en un proceso de negociación que ocurre a espaldas de la oposición. Y es que no basta con reivindicar un rol histórico que tenemos, porque el capital político se ejerce, no solo se declama. La rueda de prensa, que fue liderada o llevada por Roberto Enríquez, evidenció costuras de una estrategia que, ¿cómo decirlo?, que pide confianza a ciegas. Intentar vender una hoja de ruta fundamental además para el futuro de la nación, argumentando que no se pueden revelar secretos frente a la prensa, es, cuanto menos, un error comunicacional grave. ¿Sí? Otro más. Porque en política, ¿sabe usted qué pasa con los vacíos de información? Se llenan rápidamente, rapidito, con incertidumbre y con desconfianza, de manera muy intencional, porque hay enemigos. Transformar los 3 pasos diseñados por Rubio en una agenda de lucha suena bonito, suena épico, pero carece de precisión táctica que exige este momento histórico. Afirmar que las elecciones hacen posible la estabilización es, por supuesto, un principio democrático válido, pero en la realidad venezolana, en nuestra realidad, sin plazos definidos para el cumplimiento de las garantías mínimas, el discurso corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de voluntarismo o de buena fe. La plataforma unitaria sí acierta también, sin embargo, en trazar esa línea roja sobre las condiciones electorales.
la liberación de los casi 500 presos políticos, el regreso de los exiliados, el levantamiento de las inhabilitaciones, el desmontaje del aparato represivo. Todo esto no son caprichos, son requisitos sine qua non para poder hablar de elecciones libres. La existencia de presos de conciencia, en efecto, es absolutamente incompatible con cualquier proceso comicial legítimo. Y frente a eso, el chavismo juega a la cosmética institucional. Los recientes nombramientos en la Fiscalía y en la Defensoría del Puesto son una comprobación absoluta de la ausencia de una verdadera independencia de poderes. Como lo dije hace 2 programas, fue una cachetada a mano cambiada y hasta con saliva. Porque Venezuela exige más que discursos bien intencionados por videoconferencias o por vocerías a la defensiva. Y ya me va a entender. Venezuela exige una dirigencia que demuestre tener la agudeza política para alinear el clamor de los activistas con los intereses de la Casa Blanca de manera pragmática. Y el tiempo se cuenta en víctimas, ¿no? El tiempo en Venezuela apremia. Y si la oposición no logra traducir la agenda en acciones concretas, plazos que sean medibles, corre el riesgo o el grave peligro de quedarse predicando la democracia en un desierto, mientras que el futuro del país se decide sin nosotros, sin la mayoría. La hoja de ruta mencionada establece estas 8 condiciones de manera indispensable para avanzar. Escuche usted. Liberación de todos los presos políticos, por supuesto. Condición moral y política esencial, porque no puede haber transición creíble mientras que existan venezolanos detenidos, secuestrados por razones políticas. Ahí, totalmente de acuerdo. Cese de la persecución y desmontaje del aparato represivo, porque obvio, no basta con liberar a esos presos. Hay que desmantelar el sistema que persigue. Diosdado, Granco, Douglas Rico, González López. ¿Usted me entiende? Es necesario desmantelar ese sistema que persigue, que intimida, que castiga y que hace otras cosas peores. Lo otro, reinstitucionalización integral, restablecimiento pleno de las garantías constitucionales y del debido proceso, funcionamiento independiente de los poderes públicos y fin del uso del sistema judicial y administrativo como una herramienta de persecución política. Y esto incluye explícitamente la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral libre de roedores. También habla de la apertura efectiva del espacio cívico, y esto es importante, garantías reales para la libertad de expresión, para la asociación, para la manifestación, para la organización política y de prensa, además del funcionamiento independiente de la sociedad civil. Restitución plena de los derechos políticos es otra parte, levantamiento de todas esas inhabilitaciones políticas impuestas sin debido proceso y garantía efectiva del derecho a elegir y a ser elegido en igualdad de condiciones. También te habla de la normalización del sistema de partidos, por ejemplo, de partidos políticos, importante, la devolución de las tarjetas electorales que fueron secuestradas y los símbolos también que fueron secuestrados a los partidos legítimos, el cese de las intervenciones judiciales y garantías plenas para la libre organización, movilización y participación política. Y por supuesto, las condiciones electorales específicas como la designación de ese Consejo Nacional Electoral provisional e independiente con transparencia, con equilibrio y con profesionalismo, que es una palabra que no está en el diccionario chavista, que devuelva credibilidad al árbitro electoral. No puede faltar el retorno seguro de los exiliados, garantías plenas para el regreso de los venezolanos desplazados por razones políticas sin riesgos de represalias, con pleno reconocimiento además de sus derechos civiles y de sus derechos políticos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Todos estamos de acuerdo. Esas fueron las 8 claves presentadas por la plataforma unitaria con la intervención de María Corina en ese evento, que también fue clave. Pero, ojo, un par de cosas al respecto de este tema, del tema de la intervención de María Corina. Porque la primera es la intervención como tal, y les voy a colocar un pequeño fragmento. Y la segunda, las reacciones que esto generó. Claro que falta mucho, pero estamos dando pasos decisivos. Y cada paso que damos no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Por eso hoy yo quiero pedirles
tengamos esto permanentemente presente. No hay una sociedad en el mundo mejor preparada para conquistar la libertad, para avanzar en la transición de la sociedad venezolana. Y lo hemos demostrado. El país está unido y clama por su derecho a elegir libremente, todos los que tenemos derecho a elegir. Queremos elecciones para elegir a todo. Legitimar con nuestra participación en unas elecciones impecables que van a ser un ejemplo para el planeta. Y el país las quiere ya. Y está unido. Y sabemos que hay que construir estas condiciones y estamos decididos a llevarlo adelante. Sabemos también que solo un gobierno legítimo, democrático, traerá Estado de Derecho a Venezuela. Y solo con Estado de Derecho vendrán las enormes inversiones para que este país lo pongamos a valer, despegue económicamente y los venezolanos todos podamos ver una nación próspera y no este horror de la miseria en la cual nuestros niños crecen sin educación, nuestros ancianos no tienen que comer, nuestros jóvenes no sienten futuro. Esto hay que pararlo y esa es la urgencia ética. Que solo se va a saldar con un proceso electoral en Venezuela. Y es lo que Venezuela entera exige, porque es nuestro derecho. Colegas periodistas y colegas analistas, les quiero decir algo de verdad con mucho cariño. No, María Corina no está rebelándose en contra de los planes del presidente Trump y el tutelaje. Quiere acelerarlos. Y eso lo queremos todos. Porque en el interín sucede lo que siempre digo con el chavismo en el poder: el tiempo se cuenta en cantidad de víctimas. Y ya está bueno del ciudadano sufriendo, ya basta. Nadie se quiere tragar, nadie, el sapo del interinato de Delcy Rodríguez ni un minuto más. Y el plan de Trump, ese plan de 3 fases, incluye, y repito la palabra para que se entienda, incluye elecciones, que es lo que está pidiendo. Pero ¿saben qué no está en ese plan de 3 fases? ¿Qué no está incluido en ese tutelaje? Que ya el chavismo se valentonó, que echó tierrita, que les pasó o se les pasó el efecto del polvo de bombas aparentemente, y que ahora se sienten cómodos, confiados, intocables, muy divinos en sus entrevistas. ¿Y saben qué no está en los planes de Trump? Esto. La clásica que veían ahí de que todo 11 tiene su 13. Eso sí no está en los planes. ¿Y es así o es más claro? Porque, por cierto, amebitas que gritaban, Chávez no vive. Pero hay quienes han llegado a inferir entonces que María Corina está negociando incluso unas elecciones con Delcy y con Jorge. Y eso es simplemente estúpido o es manipulación producto del odio de María Corina. O son las dos al mismo tiempo. Porque creer que Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez tienen en sus planes entregar el poder de alguna manera que no sea con una pistola en la cabeza, y lo digo metafóricamente, es como creer que Maduro lo iba a hacer también el 28 de julio. Esa gente sabe, esa gente entiende, esa gente domina, y me refiero al chavismo, que su futuro es tras las rejas. Y ya vamos a ir con la fulana entrevista del malévolo Jorge Rodríguez y los que le creyeron eso a Jorge. Porque presionar
desde el discurso narrativo para elecciones ya es sencillamente eso, presionar. Es el recordatorio diario a los siniestros que están en el poder que no están allí por mandato divino. Es una especie de prenderle fuego a esa falsa normalidad, calentarle la calle y ponérselas difícil, o al menos no ponérselas fácil. Así que dejemos de ver el dedo que apunta la luna. Por favor. Y es que hablando de dedos que apuntan a la luna y de pardillos, la entrevista a Jorge Rodríguez es sin duda uno de los temitas de las últimas horas. Y aquí también hay dos opciones al respecto. La vemos en su justa dimensión, entendiendo quién es ese oscuro personaje, basándonos en hechos y no en las palabras, ponderando sus actuaciones, o hacemos un dibujo libre de la entrevista, recogemos migajas de lo que ha dicho como si fuéramos Hansel y Gretel, para ver si acaso esta vez los cuervos no se comen el pan y de verdad conseguimos el camino a casa, y que cuando lleguemos, bueno, ya usted sabe, apague y vámonos, porque no habrá nada que ver. Porque, ¿saben qué es lo más peligroso de este relato o de esta analogía que hago con Hansel y Gretel? Para quien no conoce el cuento o no lo recuerda mucho, que ese cuento simboliza el peligro de depender de rastros que aparecen entre líneas, y ya usted me va a entender. La fulana entrevista de Jorge Rodríguez se enmarca en un contexto particular también, la de los 100 días después del ataque militar estadounidense del 3 de enero, el glorioso, el que derrocó a Nicolás Maduro. Y lo primero que usted puede notar es que Rodríguez evita hablar de transición y utiliza su propio término, el nuevo momento político. Y si vamos a estar escogiendo con pinzas lo que dice, escojamos eso también y pongamos al personaje en su justa dimensión, ¿verdad? Porque la cosa no es como, mira, Jorge Rodríguez en el minuto 3:40 dijo la palabra libertad. Eso significa que va a haber libertad. No. La cosa no va así. Porque ¿saben para qué son buenos los chavistas? Para lo malo. ¿Y saben para qué más son buenos? Para hacerte creer que no son capaces de hacer lo que sea por mantenerse en el poder, y ya llevamos 27 años. 27. La charla duró unos minutos en el Palacio Legislativo de Caracas y se centró en la economía como prioridad absoluta, con un tono intencionalmente mesurado, negociador y autocrítico, pero de manera selectiva, distando de ese Jorge real, del que todos conocemos, el que va y te menta la madre y te maldice en la Asamblea Nacional, el que hemos visto todos. Y es que el título que escogió el país de España lo dice todo, porque fueron palabras de Jorge. Lo más importante ahora en Venezuela es la economía. ¡Qué línea tan malintencionada! ¿Cuáles fueron los ejes centrales de ese mensaje? Para ahorrarles a ustedes tener que ver ese bodrio si usted no tiene estómago para tanto cinismo. Bueno, lo primero, obviamente, la economía. Y casi que lo único de lo que habló. Porque vuelve y repite en más de una ocasión, lo más importante ahora en Venezuela es la economía. Habla de reformas rápidas en leyes de hidrocarburos, habla de la minería para atraer inversión extranjera, del aumento de la producción petrolera, del levantamiento gradual de sanciones, porque también lo dice y lo da por hecho además, y dibuja un paisaje del trauma del bloqueo y la hiperinflación pasadas, como si ellos no fueran parte del pasado y como si la hiperinflación no fuera por sus fallidas políticas hambreadoras de la hermana que fue ministra de Economía, hambreadoras para control social además, o de que se robaron todo lo que conseguían a su paso. Y es que además te afirma que el chavismo ha aprendido de los errores, incluida la corrupción en PDVSA y otros organismos. Pero ya sabemos lo que pasó el jueves pasado con lo de aprender de los errores. ¿Verdad que usted lo sabe? Yo también. Además, Jorge pretendió usar su formación como psiquiatra para explicar que de las crisis se extraen lecciones. Por ejemplo, no ver al otro como enemigo. Qué curioso. Otra frase entonces para que agarremos con pinza y hagamos dibujo libre. No, él ya no es enemigo de María Corina. Vale. También hace un reconocimiento selectivo de esos errores del pasado y admite soberbia, pero la sigue teniendo. Ausencia de garantía en los acuerdos políticos, y lo sigue habiendo. Falta de reconocimiento mutuo entre sectores y corrupción, lo sigue habiendo y sigue existiendo. Porque estamos hablando de Jorge Rodríguez, el factor común de todas las mesas de negociación en donde el país siempre perdía algo más
y ellos ganaban de que el venezolano tuviera algo menos. Jorge te destaca la ley de amnistía como un descaro que solo él te puede manejar. Dice que liberó a miles, pero no a todos. Y dice que tanto Delcy como él fueron los primeros en pedir perdón por presos que no debían haber estado. Yo no lo dije. Porque decir en una cámara hay que pedir perdón no es pedir perdón. Sin embargo, en la misma entrevista te justifica otras detenciones como meros procesos penales y no como purgas políticas, que son lo que son. Y sobre la relación con los Estados Unidos, además niega tajantemente que Venezuela esté tutelada por Washington, porque afirma que las conversaciones se basan en el respeto, la cooperación y la necesidad económica. Ajá. Sin que Estados Unidos imponga plazos ni condiciones concretas. Ajá. Sin que una sola vez, según él, le hayan dicho aprueben la ley este día. Pero reconoce que han habido sugerencias en las reformas legislativas. Sugerencias. Otra vez con pinzas. No, ellos no. Pero insiste en que las decisiones son soberanas. Destaca que el chavismo mantiene contacto constante con la administración Trump, porque ahora son más trumpistas que los trumpistas. Y también menciona convenientemente para la turba, para su gente, para su rebaño, que hay un nuevo tiempo de unidad en el chavismo y que están más unidos que nunca. Defiende además los cambios en el Ejecutivo, en las Fuerzas Armadas y en el Poder Judicial y los define como normales y orientados a la excelencia, válgame Dios, abriendo incluso espacio a personas de la oposición, según él. Yo supongo que lo dice por el fantoche del Oliver ¿no? Y sí, dijo excelencia en los cambios, no me lo inventé. Y cuando usted ve que esos cambios, según él, son excelentes, que le permitan cuestionarse si Jorge está en la labor de entregar el poder, ¿verdad? Porque sobre las elecciones y sobre la oposición, especialmente de María Corina Machado, evitó dar plazos. Dijo que las elecciones presidenciales no son viables en el corto plazo y que primero debe haber una recuperación económica, confianza en el árbitro y luego diálogo. O sea, hermano, para el 2031, si acaso. Pero hey, te va a entregar mañana. Y sobre María Corina Machado, bueno, lo de siempre. Reconoció, entre comillas, su apoyo popular, que es bastante evidente, pero advierte en que si insiste con arrasar con todo, como hicieron ellos, o con que bombardeen otra vez, ella se produce una autoexclusión y afirma que hay opositores que están dispuestos a dialogar para volver al país, pero deja el futuro de María Corina en el aire, sin concretar si podría participar como si él fuera el dueño de Venezuela, pero amenazándola con la ley de la manipulación, quiero decir, con la escuálida ley de amnistía. Y es que te habla también sin pena alguna de la libertad de prensa, te defiende la libertad de expresión, de manera irrestricta, según él. Pero si no me gusta lo que dices, te insulto en la Asamblea Nacional, te mando a detener y ya usted sabe todo lo demás. Sin embargo, te hace una pequeña acotación, que hay medios que abandonaron la imparcialidad. Supongo yo que hablaba de Globovisión o de Venezolana de Televisión, ¿verdad? Y valora además positivamente las declaraciones del canciller español José Manuel Álvarez y el papel, cómo no va a ser posible, ya usted sabe, de Rodríguez Zapatero, al que llama un extraordinario embajador de la amistad. Y cómo no, si hasta su minita de oro le dieron. Pero además critica a Europa y les dice lentos, y dice que les cuesta ajustarse al tiempo, aunque las empresas petroleras europeas se están adaptando más rápido, casi tan rápido como ellos, para enterrar a su presidente obrero, Nicolás Maduro. En fin, Jorge Rodríguez te quiere vender que es un negociador pragmático del chavismo, un tipo mesurado, que evita la confrontación directa. Déjame no decir esta palabra para no sonar altisonante, que busca la legalidad internacional, que concede una entrevista exclusiva al País, un medio que históricamente ha sido crítico con el chavismo, como son de críticos en Europa, usted sabe, muy progres. Y su discurso es conciliador, habla y escucha, pero firme en el fondo, porque el chavismo sigue mandando, con Delcy Rodríguez consolidada, con respaldo explícito del gobierno de Trump hasta el momento. ¿Y a cuenta de qué entonces entregarían estos el poder? Si nadie se retira cuando está en su prime. La única forma es que los obliguen, ¿no? Porque no es que ellos, civilizadamente, vayan a entender que ellos son el problema. Porque si creemos en Jorge como conejos, esto sería la reedición o la nueva versión de, qué sé yo, de quien le creyó a Chávez cuando crucifijo en mano dijo, más nunca me pongo el uniforme militar mismo. O a Maduro, con eso de que si perdía las elecciones entregaba. Hay que ser serios, señores.
Porque mencionar elecciones sin dar fechas ni cronograma electoral concreto, lo que genera es incertidumbre y alimenta la percepción de que el nuevo momento político, que diría Jorge, podría prolongarse indefinidamente, y ese es su juego. Pero entonces, volvamos a la realidad. La negación de la tutela estadounidense de Jorge contrasta con la velocidad de las reformas pro inversión extranjera y el contacto fluido con Washington, lo que invita, por supuesto, a preguntas sobre cuán autónomas son realmente sus decisiones, respuesta que nosotros sabemos muy bien. Entonces, ¿quién le cree a Jorge? ¿Quién cree que está por la labor de entregar el poder? Porque ayer 12 de abril tuvo una epifanía y cambió. La entrevista simplemente es proyección de un chavismo que intenta vender narrativamente el cómo se reinventaron y ahora son pragmáticos y abiertos y que aprendieron del trauma del 3 de enero, pero sin ceder el control ni acelerar el retorno a las urnas. Porque Jorge Rodríguez y su hermanita lo que buscan es tiempo, estabilizar la economía, atraer la inversión, normalizar las relaciones internacionales y fracturar a la oposición antes de cualquier consulta electoral. Ganar tiempo. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus asesores ya están considerando reanudar los ataques militares limitados en Irán, además del bloqueo estadounidense del Estrecho de Hormuz como una vía para salir de ese estancamiento en las conversaciones que existen para un acuerdo de paz, informaba The Wall Street Journal, citando por supuesto a personas anónimas familiarizadas con esta situación. Según este diario, esa era una de las opciones que Trump estaba valorando el día de ayer, domingo, horas después de que se desmoronaron las negociaciones en Pakistán. Se indicó que el mandatario también podría reanudar una campaña de lo que le hace falta al chavismo. Muchos, a gran escala, aunque funcionarios citados por el medio lo consideraron menos probable dada la posibilidad de desestabilizar aún más la región y también la aversión que tiene el presidente a los conflictos militares prolongados. Asimismo, podría buscar un bloqueo más temporal, mientras que desde Washington presionan a los aliados que se han hecho de la vistica bien gorda para que asuman en el futuro una misión prolongada de escolta militar en el estrecho, patrullaje literal. Porque tras el colapso de las conversaciones, Trump afirmó en Fox News que preferiría no lanzar ataques, pero volvió a mencionar que la infraestructura iraní es demasiado fácil de atacar. Puño de hierro en guante de seda, ya usted sabe. Una portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, se limitó a decir que las opciones de Trump siguen abiertas. El presidente ya ha ordenado un bloqueo naval en el Estrecho de Hormuz, poniendo fin a la extorsión iraní. Me pregunto yo cuándo le pondrá fin a la extorsión venezolana. Y con cierto acierto, mantiene todas las opciones adicionales sobre la mesa, dijo Wales, citada por este medio también. Añadió que cualquiera que le esté diciendo al Wall Street Journal que sabe qué hará el presidente Trump a continuación, simplemente estará especulando, porque tal y como pasó en Venezuela, eso lo sabe él nada más, y uno o dos personas. El diario señaló que pese a las amenazas, Trump sigue abierto a una solución diplomática y citó a un miembro de la delegación iraní, a Reza Amiri Moghadam, quien calificó las conversaciones como el inicio de un proceso. Por otra parte, el Wall Street Journal detalló que funcionarios estadounidenses definieron líneas rojas para futuras negociaciones, entre ellas la apertura completa del Estrecho de Hormuz sin peajes, sin los terroristas por ahí, el fin del enriquecimiento de uranio y el desmantelamiento de las instalaciones para enriquecerlo, la entrega de uranio altamente enriquecido, la aceptación de un marco de seguridad mucho más amplio con aliados regionales y el fin del financiamiento de grupos aliados como Hezbollah o el PSV en el Líbano y los hutíes en Yemen. El medio añadió también que distintas opciones conllevan a distintos riesgos y, por supuesto, citó a Steve Moore, asesor económico de Trump, quien pidió asegurar el estrecho. Mi consejo, ha dicho a la gente de la Casa Blanca con la que he hablado, es asegurar el estrecho a cualquier costo e inmediatamente como asunto de seguridad económica nacional y global, expresó. Tenemos el poder de proteger el flujo del comercio internacional y debemos de usarlo. O la economía mundial podría caer en una recesión global, advirtió. Malas noticias.
Y hay países donde las elecciones definen el futuro, pero luego está Perú, donde las elecciones definen el próximo problema que va a tener el país. Porque claro, ¿qué podría salir mal en un país que va por su 9º presidente en una década? Spoiler, absolutamente todo. Y aún así, ellos logran superarse. Aunque te digo algo, ojo, cambio ya lo que está pasando en Perú políticamente por el infierno que vivimos en Venezuela, en la Venezuela chavista. Este domingo, Perú votó más o menos, porque en un giro que parece sacado de una comedia política y mal escrita, más de 63,000 personas, por ejemplo, no pudieron votar. Así que decidieron extender la elección un día más. Sí, elecciones como en modo parche. Democracia versión actualización de software, podríamos decir, ¿verdad? Corregimos errores, pero introducimos errores nuevos. Y mientras las autoridades pedían, con esa inocencia institucional que ya da ternura, que no se difundieran encuestas, por favor, para no influir en los votantes que faltaban por votar, las encuestadoras, por supuesto, ya habían hecho su trabajo. Porque en Perú, como en muchas partes, la información no es que llega tarde, sino que llega cuando ya no sirve. Y me refiero al pedido de no divulgar encuestas. Pero ahora hablemos del resultado de esas elecciones. Porque al día de hoy, lunes, no hay ganador claro. No hay narrativa dominante y tampoco hay entusiasmo. Lo que hay es un país fragmentado, escuche bien esto, si usted no conocía sobre las elecciones de Perú, con 35 candidatos, ¿sí? 35. Una papeleta tan grande que básicamente ya era una sábana. Y el resultado es exactamente lo que tú esperarías cuando nadie se pone de acuerdo en nada. Una líder con apenas 16.5%, 4 candidatos peleándose el segundo lugar en una especie de empate técnico y un caos. Porque en Perú no hay elecciones, no como tales, no como uno se las imagina. Es una especie de tómbola, pero con corbata, ¿no? En el centro del escenario, otra vez, Keiko Fujimori. Y es que la política peruana tiene muchas cosas, pero sobre todo memoria selectiva, como Jorge. Porque ahí está, una vez más, Keiko Fujimori avanzando a la segunda vuelta, como si las 3 derrotas anteriores hubieran sido una especie de ensayo general. Y por supuesto, no cualquier historia la acompaña. Hablamos de la hija de Alberto Fujimori, un legado que no se olvida, pero que tampoco parece impedir nada en Perú. Y aquí viene el detalle incómodo de esta situación. Porque cada vez que Keiko pierde, denuncia fraude. Y cada vez que pierde, el sistema entra en tensión. Entonces, la pregunta no es si ganará. La pregunta es, ¿qué pasa si vuelve a perder? Pero ojo, el verdadero problema no es quién gane en Perú, porque además hay una cosa muy particular. Parece que, afortunadamente, y lo digo con muchas comillas, la izquierda no va para el baile en Perú. Eso es una buena noticia. Pero el problema es que en Perú ganar no significa gobernar. Porque aunque el sistema sea presidencialista, en la práctica siempre manda el Congreso. Un Congreso que, por cierto, los propios ciudadanos están intentando castigar y boicotear con el movimiento Por Estos No. Hashtag Por Estos No. Spoiler número 2 de este cuento. Cuando tienes que crear un hashtag para castigar a toda una clase política, probablemente el problema no sea el hashtag. Y mientras tanto, en Perú, mesas sin instalar, acusaciones de fraude sin pruebas, empresas vinculadas a candidatos que han generado problemas logísticos, es decir, el clásico combo latinoamericano. Desconfianza, improvisación, sospechas, todo junto igual, democracia con ansiedad crónica. Pero ahora viene lo interesante. Porque todo el mundo está obsesionado con una pregunta. ¿Quién pasará a esa segunda vuelta? Pero esa no es quizá la pregunta correcta. Si nos ponemos a verlo desde afuera con frialdad, quizá la pregunta correcta sea ¿cómo llegas a un punto donde ningún candidato supera ni siquiera el 20%? Y aún así tienes que elegir entre 2. Es una locura. Es agotamiento porque polarización no es. Perú no está votando por convicción, está votando por descarte. Y cuando una democracia entra en ese modo, voto por el menos malo, ya no eliges el futuro, sobrevives al presente. Así que habrá segunda vuelta en Perú, eso sí lo sabemos, por supuesto. Habrá discursos, habrá promesas, habrá indignación reciclada y probablemente habrá otro presidente.
Pero si algo ha demostrado Perú, y qué curioso es Perú en el tema de las elecciones, en esta última década, es que cambiar de presidente no significa cambiar de sistema, solo cambia el próximo titular de la prensa. Y ahora la pregunta incómoda, o la que pocos pueden o quieren responder es, ¿el problema es quién gobierna o es el sistema el que hace imposible que se gobierne? Porque si la respuesta es la segunda, como intuimos, entonces Perú no está eligiendo presidente. Está atrapado en un bucle infinito. Y lo peor de todo es que, ya para ellos, se volvió normal. Ya veremos qué pasa en la segunda vuelta. ¿Y quién pasa a la segunda vuelta, verdad? En el programa de ayer hablamos de temas sumamente interesantes, de cómo la fantasía se topó de frente con la realidad la semana que acaba de terminar y de cómo se acabó ese disfraz de moderación de Delcy Rodríguez. También hablamos sobre los congresistas de los Estados Unidos que se pronunciaron tras esa jornada de represión y de protestas en Caracas con un llamado contundente. Las sanciones contra Delcy deben reimponerse. Ojalá que sí. Analizamos también el acuerdo roto entre los Estados Unidos e Irán, que hoy estamos ampliando, y hablamos de algunas cosas más. Yo te recomiendo el programa si no lo has visto. Puedes hacerlo cliqueando en este cuadrito que te dejo por aquí. Esta tarde, atentos a nuestras redes sociales, que si nos llegan un par de equipillos, ya podremos comenzar ahora sí el ciclo de directos de Apolítico. Pendientes de nuestras redes. Y nosotros, por supuesto, nos vemos al rato, si Dios quiere. Así que libertad o nada, señores. Y sigamos peleando, porque seremos libres.